Alguna vez en la vida te has hecho esta pregunta? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? ¿Por qué sufrimos tanto los seres humanos? Y eso me ha pasado a mí, te voy a ser sincero, te voy a ser franco. Hay momentos en que uno como que le sucede igual que a Job. Se le muere la mamá, se le muere el papá, se le termina todo, la familia te deja, tantas cosas. Tantas cosas que en la vida nos pasan, se nos muere un ser querido, se muere quizás un doctor, o un ingeniero, un abogado. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Y algunas veces nos hacemos esta pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí y no a otro? Porque Dios te eligió para que fueras tú. Así de sencillo. Se tenía que decir y se dijo, como dice el amigo Carlos. Y sabes, lo que más me llama la atención, soy el profesor Hermes José González. Bienvenidos a mi vida. Gracias por ser parte de esta nueva familia que estoy teniendo en esta plataforma. Qué bendición. Qué bendición tenerlos acá y saber que ya no somos 2, 3, 4, no. Ya somos miles. Puedo decir, ya somos miles. Sígueme en esta plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que lo mejor está por venir. Son tantas preguntas que nos hacemos. ¿Qué me pasó? ¿Cómo me pasó? ¿Por qué me pasó? ¿Dónde me pasó? ¿Cuándo me pasó? Y resulta ser que Juancito lo dejaron un momento solo en su casa. Y de pronto no se imaginó que su tío que estaba allí cuidándolo iba a abusar de él o de ella. Y en un momento dado de su historia llegó el tío de Juancito o de Juanita y empezó a tocarles sus partecitas. Y cuando le empezó a tocar sus partecitas, empezó el daño. El niño, por temor, porque el tío llegó y le dijo, no, si lo dices, te voy a acusar. Y entonces todos le tenemos miedo al si lo dice, te voy a acusar. O al si lo dice, no me quieres. Entonces jugamos con los sentimientos de la persona, sabiendo que esa persona nos quiere, sabiendo que esa persona nos ama. Y crecemos con un resentimiento en nuestro corazón. ¿Por qué mi tía me hizo esto? ¿Por qué mi tío me hizo esto? ¿Por qué mi hermano me hizo aquello? ¿Por qué mi hermanita me hizo la otra cosa? Y nos hacemos preguntas. ¿Por qué a mí? En una ocasión había un joven que trabajaba duro en su hogar. Trabajaba duro y trabajaba duro. Y no era un ampón. Y por los lados, por su alrededor vivían muchos ampones. Personas que eran ladrones. Y este decidió no ser uno más del montón. Este joven llegó y empezó a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y de pronto se graduó de bachiller y se graduó en la escuela, trabajando él. Y así fue luchando y luchando tanto, hasta que un momento dado entra a la universidad. Y en los capítulos dentro de la universidad se le muere la mamá. La mamá lo era todo para este joven. Y entró en depresión. Cuando este joven entra en depresión, nunca le preguntó a Dios el para qué, sino el por qué. ¿Por qué a mí si soy un muchacho estudioso? ¿Por qué a mí si soy un muchacho bueno? ¿Por qué a mí si soy un muchacho capaz de lograr tantas cosas? ¿Por qué a mí? Y no al malandro que está en la esquina. Y no al malandro que está echando broma. ¿Por qué a mí? Sabes, a veces te toca esas preguntas porque es necesario responderlas. Pero el por qué no tiene respuesta. Solamente déjame decirte que Dios tiene un propósito en tu vida y en mi vida. Y a lo mejor esas cosas que están pasando o te están pasando es porque te van a llevar a otro nivel de conocimiento, a otro nivel de sufrimiento, a otro nivel de alcanzar las cosas. Y
no te des por vencido, no. Lucha a pesar de las distintas circunstancias, de las distintas situaciones, de las distintas adversidades. Lucha por lo que tú amas, por lo que tú quieres, por lo que está a tu alrededor. El mundo no se va a acabar porque estés sufriendo. Y eso lo aprendí. Y un momento dado de la historia no hay una respuesta para el porqué. En el mismo contexto en donde ese joven se encontraba, no había una respuesta del porqué. Y venían voces extrañas a sus oídos que le decían, mátate, mátate. Y él pudo pasar por encima de esas voces extrañas. Logró pasar por encima de esas voces extrañas. Pues déjame decirte que en un momento dado este joven andaba en una librería, siempre buscando esa pregunta del por qué. Duró 6 años buscando la pregunta del por qué. Y cuando este joven llegó y se preguntó el por qué, después de 6 años, después de luchar contra un espíritu que lo atormentaba y que le decía mátate, este joven llegó y logró vencer. Y se encontró un libro que es totalmente un bestseller. Quizás lo escribió Rick Warren o quizás Jock Dobson, el doctor Jock Dobson. Pero el título, recuerdo que ese joven soy yo, el que te está hablando hoy en día, que ya pasó más de 17 años o 20 años sin su mamá y que aún la recuerdo como que si fuera ayer, porque no es fácil. Imagínense, si no es fácil para un hijo perder a una madre, ¿cómo será de difícil para una madre perder a su hijo? Y en estos días estuve viendo que a una persona que estaba a mi alrededor, yo dije, eso no es nada, entonces eso no es nada delante de mí, de lo que me estaba sucediendo. Porque resulta ser que los hijos se fueron de esa señora, se fueron en la diáspora, que hay en mi país llamado Venezuela, se fueron en la diáspora y se fueron por el Dairén. Cuando llegaron en el Dairén, pasaron por el río y se ahogaron, los 3 hijos de la señora. Y ella estaba contando su testimonio, que Dios la había acompañado, que Dios estaba con ella, que Dios no la había dejado sola, que ella se sentía bien. Y yo decía, Dios mío, pero si yo todavía sufro esos 6 años, imagínense esa señora, la depresión, ¿cómo será? O cómo hizo para resolver que la depresión no la matara, porque fueron los 3 hijos. Y en una ocasión en Nueva York, 3 venezolanos iban en un vehículo y el tren le llegó y los mató a los 3. Me imagino que esta persona que vivió esta experiencia, esta mamá y estos familiares, estos papás, fue terrible para ellos. Entonces yo les recomiendo el libro de Rick Warren o Jock Dobson, donde dice cuando lo que Dios hace no tiene sentido, hay preguntas sin respuesta. Todavía yo estoy buscando la respuesta, pero ahora no le pregunto a Dios el por qué, sino el para qué. Y Dios me ha hecho entender que me iba a graduar de profesor e iba a encontrar a niños, jóvenes, adultos con este tipo de problema que me aconteció a mí y yo los iba a aconsejar porque me ha pasado. Todo en la vida ocurre porque hay un propósito. Una vida con propósito, también es ese libro, importantísimo. Entonces te invito a que no te des por vencido. Te invito a que luchemos juntos, a que luchemos y vivamos esta experiencia que no es grata, porque de verdad, te voy a ser sincero, no es grata. Pero te llegan personas a ti preguntándote, ¿qué hago si mi mamá se muere? Y enseguida tú vas y le das las herramientas, porque viviste esa experiencia y la vida te enseñó a qué debes hacer con esa situación. Sígueme y comparte. Dale like, dale corazoncito. Recuerda, les habló el profesor Hermes José González. Bienvenidos a mi vida. Gracias por ser parte de mi existencia. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerda,
Jesús es la mejor compañía para cualquier situación difícil en nuestras vidas. Dios les bendiga.